Mi gente, bienvenidos a un nuevo episodio hablando con migrantes por todo el mundo. Hoy estoy hablando con Alfredo Drix, que es un cubano. Él está desde Uruguay y nos está acompañando la idea de esta conversación de hoy, además de conocer un poco su historia y sus caminos desde que salió de Cuba, es también aprender un poco sobre la realidad cubana, sobre el país, sobre la historia reciente de Cuba, de él como un joven y como cubano también, y que esto nos sirva también esta conversación, además de aprender, como para pensar y tener un poco de reflexión sobre lo que sucede en América Latina y cómo ese pasado aún reciente de Cuba puede ayudarnos a entender un poco de los errores que cometemos los latinoamericanos, pero también conocer un poco de las virtudes del pueblo cubano que aún sigue allí luchando. Alfredo, bienvenido. Hola, buenas tardes, bienvenido. Alfredo, estás en Uruguay, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas ya viviendo en Uruguay? Llevo un año y medio viviendo en Uruguay. ¿Decidiste viajar a Uruguay como migrante? ¿Siempre fue Uruguay o en algún momento pensaste otro país de América Latina? No, vine acá a Uruguay porque tengo mi mujer que es uruguaya y por eso vine acá a Uruguay ¿Cómo se y conocieron? nada, nos conocimos en Cuba. Un Ah, viaje ok, que hizo de turismo, nos conocimos por allá. bien. Bueno, Alfredo, hoy vamos a estar conversando sobre tu país, la idea que colocaste a tu disposición participar. Eh, Primero, pues saber eh, los motivos por los cuales decidiste salir de Cuba, por ejemplo. ¿Por cuáles motivos te llevaron a dejar la isla? Bueno, primero que todo porque tengo mi pareja que vive acá y segundo eh, porque en Cuba no tengo libertades, en Cuba es una dictadura, te reprimen por pensar diferente, si te expresas de manera, siempre he tenido problemas en los trabajos donde he estado por decir lo que trabajaba trabajaba en Minin, pasé por todas las ramas de seguridad de Minin, de lo que es la parte civil, no la parte militar, todo lo que es central de alarma. Estuve también en traslado de valores, tras, eh, transportábamos todo el dinero del país completo, lo transportábamos ahí en 26 y novena ahí y siempre tuve problemas porque las cosas que estaban mal, todo, trabajador, no había un sindicato que apoyara al trabajador, los sindicatos de las empresas nada más rinden cuenta a los jefes porque son los jefes los que los ponen ahí y es así, no hay libertad, te vigila el sindicato en una empresa, te vigila la juventud, el partido, todo el mundo ahí, todo es para reprimir a los trabajadores, todo es para reprimir y en una cuadra, comité de vigilancia, CDR, delegado, todo el mundo te vigila, ¿me entiendes? Y es constantemente tienes los ojos arriba, no puedes hacer nada, no tienes libertad en los emprendimientos y en los negocios, siempre que permitían, sacaban una ley para que hubieran emprendimiento, hubieran negocios, al año la cerraban y perdían, las personas que invertían todo el dinero lo perdían y entonces no es fácil, es una economía que no es sólida. La, Claro, la, es un cúmulo de cosas, ¿no? y sí, no hay nada seguro, no es un país para invertir dinero, no es un país para nada, porque te lo quitan de la noche a la mañana, ¿me entiendes? No Estas les interesa organizaciones que pues, el mencionabas, sacrificio. ¿Eh? estas organizaciones que mencionabas de la juventud del partido, o sea, ¿qué poder tienen ellos de ver, por ejemplo, una empresa? O sea, ¿cómo funciona ese poder que le dan a la juventud del partido de poder acceder a la información o la manera en que una empresa, un emprendimiento trabaja? O sea, ¿por qué lo hacen? Porque ya te digo, pues es como para mantenerte vigilado, para reprimirte, es como los que vigilan en esa empresa, los que vigilan en la cuadra. A su vez, los que son militantes de la juventud y del partido también te vigilan en la cuadra, ¿me entiendes? Es en las Claro, empresas, en la cuadra, ¿me entiendes? Es como decir, por ejemplo, es como,
Son como te dan un fiscales. carnet y es como decir, como ejemplo, los cristianos, los estos, los otros, ¿ves? Pero son militantes que le dan ese poder. El gobierno, ¿me entiendes? Si eres Claro, que crean una carrón de ellos, institución eres paralela. carnero, eres chivatón, eres la persona ideal para eso, ¿me entiendes? A mí me propusieron ser de la juventud, nunca quise ser de la juventud, nunca quise, me caían atrás para que fuera, ¿no? Yo no comparto, yo no comparto esos ideales de ellos, ¿me entiendes? Nunca, desde los 15 años que me independicé porque tuve una educación comunista. Mis padres, tengo dos tíos míos que pelearon en la sierra, ¿me entiendes? Y tengo en los cuales ellos están arrepentidos, se dieron cuenta de toda la traición, de todo lo que ha pasado, ¿me entiendes? Tengo uno que fue a Angola, Etiopía y Nicaragua a pelear también, un primo, hijo de uno de esos tíos también. Y y mis padres y mis tíos y mi familia completa trabajaban ahí en Consejo de Ministros, ahí de donde salían las leyes y salían todo. Mi papá fue fundador del Consejo de Ministros, era civil, ¿me entiendes? Era gastronómico, era el gastronómico de los ministros y todo eso, y desde adentro se veían las cosas, ¿me entiendes? Él siempre fue muy comunista, pero yo me independicé a los 15 años, ya yo pensaba diferente a mi papá. Ya yo le hacía la contraparte, le decía esto está mal, esto no es así, esto no, ¿me entiendes? Y me di cuenta de todo, empecé a despertar y di cuenta de todas esas cosas. Y me ha costado, ya mi papá despertó, me ha costado. Le he enseñado, mira, esto no es así, esto es asado, ahí, hasta que pasaban las cosas. Le decía, va a pasar esto, va a pasar aquello. Y antes como veía que pasaba lo que yo decía, ¿me entiendes? Se vio dando cuenta que a ellos no les interesa el pueblo. Por ejemplo, ¿no? Subir salario. No, que me van a subir el salario. Le dije, no te van a subir nada, me van a subir la pensión, no te van a subir nada, te van a quitar. Porque a través de la historia siempre te subían el salario, una bobería, y, y te subían los productos. Entonces, al subirte los productos, nunca te dan, te quitan, ¿me entiendes? Sí, sí, Dice, si ahora te van a subir el salario 5 veces, y los productos te los van a subir 15 veces, entonces te van a quitar, siempre te van a quitar, nunca te van a, no te das cuenta de eso. Y así, no, que no me van a subir los productos. Y ahí los productos subían. Y ahí todo. Y le fui demostrando, ¿me entiendes? Y demostrando hasta que ya piensa igual que yo. Porque claro. viven Toda esa dormidos con todas relación. las noticias. Son noticias de comunismo, de esto en el televisor constante. Todo el periodismo que hay en Cuba, todo se rige, es este gobierno, ¿me entiendes? No pueden sacar ningún artículo, no pueden ir en contra del gobierno, no pueden decir la verdad, ¿me entiendes? Tienen que siempre estar Exacto. sobre la mentira, ¿me entiendes? Entonces, no es serio, no es un periodismo serio. En Cuba no se ve ni noticias, ni noticiero. Ya los cubanos ya están obstinados a todo eso porque ya los cubanos despertaron, ya saben que todo eso es mentira. Claro, no, y lo que mencionabas de ser un joven con 15 años y ya tener una opinión totalmente, digamos, diferente, que no es una opinión contraria por ser un joven, sino diferente porque lo que ves, lo que escuchas también de la historia de otros países y lo que vive la propia Cuba, tú dices, pues esto a mí no me gusta, esto no es lo que yo quiero para mi vida, no es para mi familia tampoco, y por eso te preocupa tus seres más allegados, como el caso de tu papá, ¿No? Los que al hijos, los final. nietos, Exacto. todo, Y, todo. y, y el caso de que él es, al final, ¿no? Una persona que apoya el régimen, pero que al final del día, cuando baja la Santa María del negocio, él es un empleado más, es un trabajador del sistema que depende del salario o de una pensión que tiene que cubrir ciertas horas de trabajo al día, y cuando termina la Santa María el servicio, vive la vida real, que no alcanza para los alimentos. Entonces, de nada te sirve ser muy revolucionario cuando los que se están beneficiando son otros. Bien, mencionabas lo de la prensa, y lo vamos a profundizar un poco más adelante para poder darle cabida a ese dato allí que es importante. Quería conocer un poco eh, cómo era tu trabajo en Cuba. Mencionabas que trabajaste en la parte de trasladando el dinero de Cuba, pero tu salario, o sea, ¿te alcanzaba para las cosas del mes? ¿Era un salario, digamos, Lo que decir competitivo? alcanzar en Cuba, el salario no le alcanza a nadie, el que no sé que esté robando, el que esté, o sea ministro, o sea algo, ¿me entiendes? Pero el que vive honestamente de su salario no vive en Cuba. Yo lo que pasa es que mi salario sí era alto y me daban módulos de comida, esto, lo otro, y da para comer. Mi salario siempre dio para comer bien, ¿me entiendes? Pero no para vestir,
si quería vestir, si quería salir, si quería hacer cualquier cosa, ya ahí tendría que hacer otra labor. ¿Y trabajabas de lunes a viernes? No. Trabajaba de lunes, un sábado sí, un sábado no. Es decir, que a veces nada más descansaba el domingo y trabajaba muchas horas. Eran desde por la mañana temprano y a veces eran las 11 y 12 de la noche y no había llegado a mi casa. Cuando teníamos Wow. crisis con el carro, con esto, con lo otro. Es decir, por ejemplo, en mi empresa, una vez hice una reunión que no, que necesitamos, que cuando nosotros dispensamos, todos los meses se hacían reuniones para hablar de lo mismo porque nunca se resolvía nada. Que una vez en un debate, porque viste que la gente tiene miedo, la gente ve que tú estás luchando para todos, ¿me entiendes? No para mí solo, y la gente te dejan solo, tienen mucho miedo en Cuba y en esos lugares tienen miedo que lo boten del trabajo, que lo metan preso, que esto, porque todo funciona con amenazas allá. Y una vez en tantas cosas que se hicieron, porque una vez le viré el carro para atrás la ruta del dinero, yo tenía un horario que cumplí, que era de 8 horas de trabajo. En ese tiempo no te pagaban horas extras. Igual no las quería porque lo que te pagaban era tan porquería que nunca hubiera querido que las pusieran. Y entonces yo le viré la ruta para atrás porque me quisieron sancionar por una pavada, que no pasó nada ni nada. Pero ¿cómo tú vas a sancionar por esto? Si tú me tienes cargado de trabajo a mí, estoy trabajando el doble de lo que debo trabajar acá y me están pagando nada más lo que, ¿me entiendes? Entonces, para tú exigirme a mí siempre que yo trabaje al 100%, tienes que cumplir con mi descanso, con mi todo, ¿me entiendes? Con mi convenio colectivo de trabajadores. El convenio colectivo de trabajadores se lo pasaban por el forro del catre y no había manera de que tú defendieras eso, no había nada, porque al final el sindicato apoya a la administración, ¿me entiendes? Ahí el sindicato lo pone la administración y nunca se pueden ir contra los jefes. Todo está creado, es un mecanismo diabólico que creó el comunismo, ¿me entiendes? Para eso mismo, para evitar que las personas se sublevaran. Y una de las cosas fue una vez, ¿no? En la empresa, el día que querramos votar a los trabajadores en la reunión, pues se puede votar los trabajadores el mismo día que dispensamos de su trabajo, qué sé yo. Y eso lo dijeron al principio de la reunión, como a las 2 horas cuando se estaba acabando la reunión. Reuniones por gusto, que lo que hacían era atrasar el trabajo, porque no era para hablar bobería y nunca se resolvió nada, ¿me entiendes? Sí. Y al final decía, no, cuando los trabajadores quieran pedir la baja, tienen que pedirla, pero nosotros tenemos de 3 a 6 meses para concedérsela. Como si tú me puedes votar el mismo día y después, ¿cómo va a ser a la inversa? Yo tengo que esperar 6 meses si yo tengo ya trabajo en otro lugar. Conseguí trabajo, no van a esperar 6 meses porque yo me incorpore, ¿me entiendes? A trabajar. ¿Me entiendes? Es una locura. Ahí me paré yo y siempre caía mal, siempre esto, todo se los ponía ahí como iba y al final la gente te abandonan, la gente te dejan solo, entonces a veces tú dices, ¿para qué voy a seguir yo peleando por la gente? No, yo voy a vivir yo y olvidarme de las personas, ¿ves? Y eso es lo que pasa mucho en Cuba, ¿me entiendes? Mucha gente tiene Claro. miedo, mucha gente quieren hablar, mucha gente, y por eso es que estamos como estamos. Si todo el mundo perdiera el miedo ese y hablara, y esto y lo otro, no pasara eso. Hablando del miedo, porque me llama mucho la atención, y esto lo vivía en Venezuela, digamos, que era evidente la crisis allí en los ojos de todo el mundo, la verdad, y había un miedo silenciado, generalizado, y era parte del día a día de la persona, que la gente sabía quién era el responsable de todo esto, pero nadie se atrevía a revelarse. Cuando se atrevieron, ya era muy tarde. Ya habían creado leyes, ya habían modificado todas las estructuras del Estado, ya habían cambiado generales y militares del ejército que podían hacer algo. Cuando ese miedo se reveló, pues ya había un tanque en el medio de la autopista, un tanque militar, que disipó todas esas protestas y murió muchísima Y gente, y todo el mundo lo fue, sabe hoy. Son 7 millones de venezolanos ya que salieron. Entonces, hay un miedo tardío que hay en la sociedad. Hay una teoría que se llama el espiral del silencio. Una especie de burbuja que se va ampliando y todo el mundo callando, pero es una verdad silenciada. ¿Por qué crees que pasa esto? O sea, tú como que viviste eso en el día a día, en la escuela donde estudiaste, que recibiste la educación, que te vigilaba la juventud del partido, los propios trabajadores sabiendo la situación inhumana a la que eran sometidos al trabajar tantas horas al día, tantas horas de poco descanso. Encima el salario no te alcanza para horas de entretenimiento. Estás comiendo lo básico, pero no tienes entretenimiento ni para ti ni para tu familia. ¿Por qué crees que se llega a ese punto del silencio? De no decirla, de no revelarse.
Que nosotros, lo de nosotros fue que nos fueron programando, son 64 años de atraso que tenemos nosotros de miedo, de esto, de lo otro. Entonces, mucha culpa de eso la tienen nuestros abuelos, nuestros padres que dejaron, viste que no había, eran otros tiempos, no había internet, no había comunicación, no había nada, toda la prensa, todo lo manipulaban ellos, nada más se veía la prensa de Cuba, ¿me entiendes? Y todo lo manipulaban, la información siempre la manipularon, entonces, y las personas que pensaban diferente, las personas no sabían de esas personas porque pensaban diferente, no hay un debate, no hay un esto, no hay lo otro. Y, y lo otro, con miedo también a la represión, porque lo primero que te hacían ellos era amenazarte, hacerte actos de repudio en casa, ¿me entiendes? Eran 400 gente tirándote huevo culeco, esto, dándote golpes, tirándote piedra para dentro de la casa, rompiéndote los cristales, todo impulsado por ellos, ¿me entiendes? O sea, Y después cuando tenías no sé, dabas tu opinión en la universidad y esta gente del partido te fichaba, te veía, te te echaban al mandaban un momento, grupo de personas para tu casa que te molestaran, a que te asediaran. te asedian en la casa, te amenazan, que te van a botar de la escuela, del centro de trabajo, de lo que sea, ¿me entiendes? Te dicen información tuya porque te vienen los teléfonos, te amenazan con todo. Yo sé que tú haces esto, yo sé que tú aquello, yo sé que tú hablas con esto, yo sé que tú todo, saben todo. Tienen mucha información de las personas, información que recopilan ahí mismo en el barrio con los chivatones. Chivatones, solo Gente para que dejar claro, son gente que revela información tuya, gente del sí, chisme. revelan, están pendientes de lo que hacen todos los vecinos. A veces Ah, ok. son personas que pertenecen a alguna organización de esta que te hablé y otras son porque son personas HP, ¿me entiendes? Que ve que tú prosperas, que tú esto, que tú estás próspero, que tú esto, que tú lo otro y ¿me entiendes? Y tiene mucho de eso también, esa programación que hablabas. O sea, desde niño te van enseñando que existe el que tiene todo porque se lo quita el pobre. Entonces, habrá mucho de eso en esos barrios, de esos chivatones, que este tiene más o le va mejor que a mí Pero en porque la me está escuela robando. yo tengo 35 años y yo cuando estudiaba me decían que tener dinero era algo malo, que si monopolio, que si esto, que si lo otro, ¿me entiendes? Que había que haber igualdad, que todo el mundo tiene que ser igual, todo el mundo que esto, todo el mundo lo otro, ¿me entiendes? Que en eso te trataba el comunismo, ¿no? Y después que tú te das cuenta de las cosas, los empresarios son tan importantes como los obreros, porque los empresarios son los que generan empleo, generan riqueza, velan porque sus negocios sean rentables, ¿me entiendes? Y entonces eso era algo malo. Decían que tener todas esas cosas era algo malo. Ellos sí podían tenerlo, ¿me entiendes? Pues tú eres que no podías tenerlo, ¿me entiendes? Y lo que ellos Sí, hacen es igualar al mundo en la pobreza, ¿me entiendes? Mientras sean más pobres todo el mundo, pero no porque sea próspero, porque si tú dices, no, todo el mundo va a ser igual, pero próspero, pero eso es mentira. Es imposible, pero además es imposible que haya igualdad de nada. Nadie puede ser igual al otro, porque hay personas que trabajan más, otras trabajan menos, hay personas que estudian más y llegan a tener eh, títulos importantes, esto, lo otro, no puede ganar lo mismo que un obrero y en Cuba todo está al revés. En Cuba antes te ganaba, por ejemplo, un carpintero, un esto, un lo otro, ganaba mucho más y que un taxista ganaba en un día lo que yo que tengo mi carro en Cuba que taxiaba, yo tengo un carro clásico y yo me buscaba en un día el salario de un médico de un mes completo, ¿me entiendes? Y eso fue otra cosa. Cuando yo me fui de Trasval, yo me fui para las inmobiliarias Caribe. Ahí conocí a uno de los hermanos de Chávez, que era un pesado, era un tipo de esto, déspota de esto con todo el mundo ahí en el edificio. Trabajé de seguridad en el edificio de los generales. Y ahí se encontraba uno de los hermanos de Chávez. Y aproveché porque me fui para ahí porque ganaba un buen salario, ganaba el doble de lo que yo ganaba donde yo trabajaba y descansaba descansaba más del 50% de lo que yo hice. En el descanso mío yo taxiaba en mi carro y yo me buscaba claro. dinero por aquí, por allá, ¿me entiendes? Y sobrevivía, Sí, vivía bien. Yo en Cuba vivía bastante bien. sí, yo creo que existe esa ingeniería social de empobrecer al país, digamos, o Y volverlo una mierda, destrozarlo todo para que no haya ese principio de competencia, de que la gente, pues yo quiero emprender, yo quiero hacerlo, yo quiero lograrlo, en fin, mientras se va formando una nueva generación totalmente alienada, pero la generación más vieja, la de nuestros abuelos y padres, vienen creciendo con la idea
no haber estudiado, al no haber tenido formación crítica, digamos, un estudio donde aprendieran otras cosas, optan por callar, o sea, porque no saben expresar el desacuerdo, o sea, no saben construir una opinión que sea fácil de entender y de comprender de que lo que se estaba instaurando era una dictadura macabra. Y hay, por supuesto, denuncias de todo tipo. Bien, tu familia está toda allá en Cuba. Casi toda mi familia está en Cuba, menos mi hija que vive en Estados Unidos. Que vienen unos días ahora para acá a pasar las vacaciones para acá. Vive con la mamá en Estados Unidos. Okay. Es ciudadana americana. Como la mamá era ciudadana, cogió los papeles rápido. Hace 1 año y medio que vive en Estados Unidos. Perfecto. ¿Cuántos años tiene tu hija? 12 añitos. 12. Ya está grande ya. Ya va a empezar a estar más atento porque va creciendo y el tiempo pasa muy rápido. Bien. Fíjate que hay algunas cositas, preguntas que en el caso brasileño siempre nos preguntan a los venezolanos, y quiero extender esas preguntas también a ti que eres cubano. La cuestión de la comida. Aquí en Brasil hay algunos videos hechos por algunos cubanos, incluso explicando, por ejemplo, que en Cuba les dan una libreta donde deben marcar mensualmente la cantidad de comida a la que tienen derecho por mes, la cantidad de kilos de azúcar, de gramos de azúcar, o libras, que es la palabra que usan allá. Ellos le llamaban canasta básica, pero no, no es canasta básica, es una libreta. Es una libreta de abastecimiento que lo que te controlan es la comida. Exacto. La pregunta... Control de comida que al final no te alcanza ni para una semana vivir. Allí es donde quería llegar, porque sí es verdad que todos sabemos que existe la realidad de esa libreta, pero ¿cómo hace la familia cubana entonces? La familia que realmente necesita esas otras 3 semanas del mes. ¿Cómo sale a buscar el resto? El arroz, la harina. Bueno, antes sí se vendía, antes se podía comprar la comida en buen precio en las calles, a pesar de, es decir, en buen precio para personas que como yo, que luchaba extra, que tenía mi negocio, mis cosas, ¿viste? Pero para el trabajador que vive a un salario no le alcanza para eso. Ya te digo, hubo un tiempo que sí, que te podía alcanzar para comer. Un trabajador común te alcanzaba para comer mal, ¿me entiendes? No para comer bien el mes completo, ¿me entiendes? Mucho menos ni para salir, ni para vestir, ni para nada. Pero te encontrabas la comida, tú ibas a los mercados y encontrabas comida, ¿me entiendes? A un precio módico. Era otra cosa, ¿me entiendes? Ahora lo que está viviendo Cuba es un infierno, porque ahora los productos no solo que están caros, es que escasean grandemente, que no hay de nada, que no encuentras nada, y cuando lo encuentras caro, incluso en MLC, mi papá, yo tengo una tarjeta que yo le di de Uruguay, y yo se la aquí, le pongo plata ahí, porque siempre la tarjeta cargada de dinero, y hasta mi papá pasa trabajo para conseguir comida. Exacto, porque ya no es un asunto apenas del dinero. Que hasta en dólares tú pasas trabajo para conseguir comida, y mi papá está bien en comparación, porque a veces yo le mando paquetes que trabajan directamente, son las mismas comidas que están en Cuba, ¿me entiendes? Que la tienen ellos mismos, los ministros y se están embolsillando la plata, están cogiendo todos esos dólares, la están vendiendo en dólares, y el que no tenga dólares, que no tenga familia afuera, se muere de hambre en Cuba. Es terrible, es criminal, se están muriendo de hambre día a día. Día a día las personas en Cuba se están muriendo de hambre. Y es un negocio, o sea, es el negocio nacido desde la dominación política, porque en Venezuela hay un modelo de gestión similar que se instaló con mucha fuerza desde el 2015 para acá. Nosotros los llegamos a llamar los enchufados, que eran pequeños empresarios o aliados, parientes, amigos del gobierno, que creaban una empresa ficticia, de repente, no por decir ficticia, pero una empresa nueva, y con los favores del gobierno, el gobierno le entregaba $500,000 para importar, por ejemplo, harina de trigo para hacer pan. Esta gente importaba la harina de trigo a un precio del dólar, y en vez de inmediatamente colocar esa harina en las distribuidoras, lo que hacían era acapararlos, o sea, guardar el alimento para que la inflación aumentara el precio, esperando que la inflación aumentara el valor de cada saco de harina. Y cuando vendían el saco de harina que habían comprado, por ejemplo, en $5,
ya lo terminaban vendiendo en $50. Entonces, lo que le habían entregado $500,000 lo transformaban en $2,500,000 de ganancia y de lucro. Entonces, le daban $500,000 al Estado cuando se los entregaban y se quedaban ellos con los 2 millones, pero la gente pasó todo el tiempo sin poder conseguir la harina para hacer el pan. Entonces, es un modelo similar que está operando en Cuba y Venezuela. Y en Cuba se ve mucho eso también. Y todas las personas que pueden acaparan porque hay necesidad, no hay productos. Y si tú ves que sale, tú quieres acapararlo porque sabes que después no lo vas a encontrar, ¿me entiendes? Es más bien sobre eso. Y lo otro, eso que tú me hablas, muchas de las cosas que está pasando en Cuba es, mira, cuando mi papá todavía era mitad comunista y mitad esto, hace poco, mi papá hasta hace poco fue comunista, ¿me entiendes? Me ha costado mucho decirle, le dije, si no fuera por los dólares que yo te pongo ahí, ya tú estuvieras muerto de hambre. ¿Me entiendes? Al gobierno no le importa que tú comas, que tú esto, que tú lo otro. Hubo un tiempo que yo nunca vi noticiero, pero él ve noticiero, le dije, mira, tú estás viendo noticiero eso, estas noticias lo que hacen es embrutecerte, compadre, esas noticias no te enseñan nada, lo que te pones cada vez más bruto. Mi papá es una gente inteligente, pero de esa época, ¿viste? Que más y nada. Y una vez, ¿no? Que se cogieron con meter preso a los que vendían cebolla, a los que productos del aro, a los carretilleros, a los que los camiones los que a los que sembraban cebolla, ajo, esto, lo otro, y mi papá contento con todo eso, pero compadre, pero ¿por qué tú vas a estar contento? ¿Tú sabes cuál va a ser el futuro de eso? Que no va a haber cebolla, no va a haber ajo, no va a haber nada, y el poco campesino que lo va a hacer, ¿me entiendes? Porque no va a ser cantidad, va a ser un buchito nada más, va a sembrar un buchito y ese buchito lo va a vender en miles y miles de pesos, ¿me entiendes? Y ya va a haber poca competencia, porque a la vez que metan preso a toda esa gente, ya no, todos los que venden cebolla, ajo y esto, ya no va a haber poca competencia, poca esto, y los pocos que van a producir se va a encarecer. Eso, lo que están haciendo es un crimen, compadre. Y lo vas a ver, a los meses después ya había una clase de crisis en Cuba que no hay cebolla, ni ajo, ni había nada. Unas cebollas que eran de este tamaño, después si la encontraba era una cebollita así, mira, que no servía para nada. Sí, Y totalmente. todo No así, creen en cari. la producción privada. No cree, compadre. Lo que pasa mucho en Cuba, con muchas de las cosas en Cuba, porque no hubo libertad. Sobre todo si hubiera habido, como aquí en Uruguay. En Uruguay sí, hubo izquierda por 15 años, pero no fue una izquierda como centro, no. Fue muy liberal la izquierda. Aquí en Uruguay el sindicato sí hace su trabajo. Aquí el sindicato no, no está sujeto a la administración de una empresa, ni está sujeto a ningún órgano político de esto a un ministro, tiene que darle voz ni voto a ningún ministro, no, defiende de verdad, es este trabajador, ¿me entiendes? Es de los trabajadores, son los mismos trabajadores. Y sí, y lo otro que hay mucha libertad para hacer negocios, para hacer lo que tú quieras, para tu emprender, ¿me entiendes? Para hacer lo que... Cuba Sobre, ahora nada, en Cuba no hay McDonald's, en Cuba no hay negocio de nada, Cuba es una isla linda para invertir. Ahora mismo en cualquier negocio se vuelve próspero, pero no con la dictadura, no meter la plata ahí donde está la dictadura, que la pierde. exacto. Pero no hay de nada, está virgen para Sí, emprender. sí. Mira, yo tuve la oportunidad de ir a Cuba en 2014. Yo estudiaba en la Ujú. Universidad Bolivariana de Venezuela, que era una universidad que la creó Chávez, y obviamente allí tú tenías un pensamiento totalmente de izquierda, adoctrinamiento todo el tiempo, y una vez surgió la oportunidad de elegir a un estudiante por ser una persona destacada en clase de cada universidad del país. Y habían 26 estados. Entonces, obviamente, a mí me ofrecieron la oportunidad y yo, pues voy a ir, yo quiero ver cómo es Cuba. Te comento esto porque un brasileño fue el año pasado para poder hacer la diferenciación de 8 años de diferencia entre 2014 a 2022. Y él comentó algo que yo también lo vi. En un restaurante, un mesonero cubano me comentó si yo no quería comerme la comida, que por favor le avisara para él venir y retirar la comida y él llevarla a su casa. O sea, que yo no la fuera a poner al balcón, porque allí obviamente él no podía hacer eso delante de su jefe porque lo iban a votar. El brasileño comentó lo mismo, que él fue a un hotel
incluso la comida, ya él había comido parte de la comida y para no botarla, la persona le dijo que no, que lo dejara allí, que él lo iba a guardar. Pero la persona lo botó en el basurero y luego sacó por partes la comida. Es una condición tan deshumana a la que son sometidos los cubanos, que lo vi con mis ojos, y este brasileño también. Entonces, la pregunta que quería hacerte sobre esos, de los trabajadores en los hoteles. ¿Conoces a alguien que trabajó en un hotel, que Y es esto, conozco, y verdad? la seguridad de los hoteles, amistades mías que pasaron curso conmigo de seguridad y todo, sí, sí, sí. Sí, tengo muchas Y amistades que trabajaron y trabajan en los hoteles. es esto, ¿verdad? O sea, yo lo viví, Eso es verdad, una eso es persona. verdad. Y otra realidad es que en los hoteles, principalmente los hoteles 4 y 5 estrellas, se bota mucho la comida, porque no le pueden dar a un turista la comida del día, de decir, dulce, panes y cosas así del día anterior viejo, no se los pueden dar, ¿me entiendes? Entonces, esa comida toda se bota, la van a pasar cocho para los pocos. Te digo, comida que nunca se tocó, que nunca nada, ¿viste? Te estoy hablando, en Cuba los hoteles son 5 estrellas y 4 estrellas y todo eso tienen mesa bufete, ¿me entiendes? Son alimentos que ponen cientos de dulces de todo tipo, esto, lo otro, que ni se toca ni nada porque tú vas y te sirves lo que tú quieres, ¿viste? Yo he ido a cientos de hoteles también. Yo en Cuba he recorrido la isla completa, he ido casi todos los hoteles, los Cayos, de esto, lo otro, ¿ves? Y todo eso es verdad. Y no se la dejan llevarse a los trabajadores, compadre, si ya cerró la crisis que hay, el hambre que hay, y ya los extranjeros ese día se comieron todo lo que se iban a comer, esa comida que no se ha tocado, la que no se ha tocado, ¿por qué no se le pueden dar a los trabajadores? Exacto. A que se la lleven para sus casas. Todo eso se vota. El precio de los alimentos entre perdón, un kilo de arroz que es subsidiado en esta harina, en esta libreta, un kilo de azúcar, al precio de un kilo de arroz en mercado negro es muy grande, la diferencia es muy amplia. Bueno, yo ahora mismo no sé cómo están fíjate que yo siempre busqué la comida en la calle, ¿ves? Yo siempre luché en mi casa, mis neveras estaban llenas de comida siempre. Cuando yo vivía allá, me imagino que ahora mis papás se la ven un poco más, porque no es lo mismo, yo tenía transporte, iba a las tiendas, mi papá no maneja carros ni nada, yo iba y cargaba, ¿me entiendes? Y cuadraba en las tiendas MLC y cuando entraban las cosas yo le daba a algún trabajador de ahí, hacía amistad, le daba dinero porque me dejara entrar a mí, yo compraba productos y me llenaba mi nevera. Y si ponían limitantes, tanto no puedes comprar más de tantos paquetes, a mí me vendían el doble y el triple porque yo le daba dinero a esa gente, ¿me entiendes? Así funciona Cuba. Cuba funciona Claro. así. Con plata, vas al médico y si quiere que te traten bien, que quiere que esto, quiere que lo otro, plata. ¿Me entiendes? Y es así, los médicos ahora fue que le subieron un poco los salarios, pero los médicos siempre han tenido un salario de mísero, todos los profesionales igual, ya te digo, un barrendero de una calle gana, un policía, hoy por hoy, un policía gana mucho más que cualquier profesional. Policía que la mayoría lo que tienen es, a muchos tienen hasta un 9º grado, que no saben ni hablar, que los traen del campo, que son animales, que los traen para el golpe, esto, lo otro, que no saben ni dónde están parados, los traen para la capital. Ese policía gana más que un médico que se ha leído 300 libros de medicina. Claro. Sí, los usan para eso, para golpear a las personas en las protestas, para perseguir, amedrentar. No, no, no. En Nosotros Venezuela es ganábamos más que igual. los policías. En el tiempo que yo trabajaba, nosotros ganábamos más que los policías. Ellos ganaban, es decir, como salario, un poco más que nosotros, pero nosotros como ganábamos divisa, el CUCN en ese tiempo ganábamos divisa y nos daban unos módulos de comida, caja de pollo, galones de aceite, latas de puré, las grandes, esto, lo otro. Nos íbamos con un módulo que nos alcanzaba para el mes completo casi, ¿viste? De comida y eso, y estamos muy por encima de la policía. Pero ahora mismo los policías están por encima de los compañeros míos que se encuentran ahí, que todos están locos por irse, o la gran mayoría, no vamos a generalizar, ¿me entiendes? Me chatean, me esto, me lo otro, me loco hasta para Uruguay, para donde sea. Alfredo, ¿y cómo era lo que recuerdas también, por supuesto? La educación inicial, o sea, lo que recuerdas que les enseñaban todo el periodo escolar que tuviste en Cuba. Una vez un cubano me envió una foto de los libros, lo que él lee. Había una foto de un revolucionario con un fusil y la foto decía: el fusil es bueno en las manos
de un revolucionario. O sea que esa arma solo es buena cuando está de nuestro lado. Y es un elemento obviamente para doctrinar a los niños, a las personas, etcétera. ¿Era así realmente en tu época, cuando estudiabas? Realmente a los niños en las escuelas los adoctrinan mucho, 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 mucho. Es política desde hasta, y los libros de historias todos mienten, todo es mentira, todo es, toda la información está tergiversada. Les Es hablan de decir, que son Fidel también. ¿eh? ¿Qué? Les hablan de Fidel Castro en la escuela. No, está desde que empieza el día desde que empieza el día, se hace un matutino político, y durante el día clases de historia política, todo es política en las escuelas, todo es adoctrinamiento desde hasta, inclusive, todo adoctrinando a los niños. Que si pioneros por el comunismo seremos como el Che, que si todas las consignas revolucionarias, es el día entero sin consignas, en consignas, y adoctrinando a los niños. Es terrible, 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 terrible. Claro. Hay una película, un libro también, se llama 1984. ¿Lo has conocido? No, En ese no. libro, en ese libro hay una escena, también está la película, es interesante de ver. Sí. En esa escena, en una de las escenas, hay un padre que termina preso, un papá que termina preso porque su hijo pequeño es parte de la liga como una liga de juventud del partido, pero muy pequeño, niños de 12 a 13 años. Y esos son los vigilantes del pensamiento. Entonces, ellos son los responsables de ir por las calles y todo lo que escuchen contra el partido tienen que reportarlo a la central. Y en ese caso, este niño reportó que su papá había tenido un pensamiento crimen contra el partido. Y el papá dice, yo me siento orgulloso porque mi hija pudo descubrir a tiempo que yo soy un traicionero al partido. Entonces, claro, para eso sirve, y realmente es una película, pero está conectada al día a día de este tipo de gobierno totalmente. En Venezuela, por ejemplo, hubo un video que se hizo viral y que compartí en mis redes sociales en la época del COVID, pero de este año. En la época del COVID no, este año, el 5 de marzo, que se conmemoraba 10 años de la muerte de Chávez, del aviso de la muerte de Chávez. Y habían eventos en las escuelas donde, en este caso el video que compartí, la maestra le dice a los niños, nosotros tenemos que agradecer a Chávez, porque gracias a Chávez, fíjate, Chávez que murió hace 10 años, gracias a Chávez nosotros hicimos alianzas con países importantes como China, Cuba, y dice Cuba nos mandó las vacunas para curarnos del COVID. Entonces, unos niños que lo que tienen son 5 años, porque nosotros en Venezuela nos ponen uniformes de diferentes colores cuando estamos en la primaria y en la básica. Entonces, cuando tienes el de rojo, que siempre ha sido así, es porque tienes abajo de 5 años. Son niños que ellos no están ni escribiendo ni nada, solo están pintando inicial. ¿Por qué le hablas sin de pañoleta, Chávez? nosotros rojo sin pañoleta es que es hasta preescolar. Ya en primeros grados se le pone la pañoleta azul. Se Bueno, pone la pañoleta, el exacto. uniforme rojo con la pañoleta azul, y así sucesivamente. Y después viene de cuarto grado para allá, se pone la pañoleta roja. Bueno, nosotros no usamos pañoleta aún. Hubo un tiempo que querían poner la boina. Mucha gente. A mí hubo en Venezuela funciona lo que es la sociedad bolivariana. Siempre ha existido antes de Chávez, y la sociedad bolivariana era una especie de organización estudiantil donde lo que las universidades y las escuelas organizaban eventos para discutir el pensamiento de Simón Bolívar, frases de Simón Bolívar, independentistas y todas esas cosas. Bueno, llegó Chávez y él quería modificar esa cuestión, además de agregar otros héroes de la independencia, porque no quería que se hablara solo de Bolívar. Y una vez, entre esos cambios, querían que usáramos la boina. Y yo no quise usar la boina. Como un evento público en el que yo no me quise poner la boina, pues eso fue en julio, porque era el aniversario de Simón Bolívar y tal.
en septiembre, cuando volvimos de las vacaciones, a mí me habían quitado de la organización. Yo era el presidente, pues eligieron otro a mis espaldas, o sea, un golpe de Estado. Me dieron un golpe de Estado, esto es lo de la sociedad democrática, imagínate tú. Bueno, hablábamos del adoctrinamiento de los niños en las escuelas y los profesores. O sea, ¿cómo es el asunto cuando ya vas creciendo? Digamos, tú hablabas del ejemplo de los 15 años, pero nunca llegaste a tener a esa edad un confrontamiento con algún profesor. O sea, directamente, mire, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Llegó a pasar? No, yo simplemente no participaba en nada, en ningún acto político, en ningún nada. Al final te amenazan, pero no pueden hacer nada. Yo trabajaba en el MENIN, es decir, un órgano del MENIN, que se supone que somos la vanguardia, ¿me entiendes? Por ejemplo, yo trabajando en el MENIN, cuando estaba en la central de alarma, a mí me convocaban para ir a darle, para que uno le fuera a dar golpe a las damas de blanco. Como éramos paramilitares nosotros, ellos decían que nosotros éramos paramilitares, no, yo soy civil. Para darle golpe a esto, yo no me prestaba para nada de eso. ¿Por qué vamos a prestar para darle golpe a una persona si eso está mal? Darle golpe a una persona que no se ha metido contigo, que no te ha dado golpe, que no esto, que no te ha tirado una piedra, que no esto, darle golpe a mujeres, a eso, que son no. Pero no es que ir a la escuela para saber que eso está mal, ¿me entiendes? Que eso no se hace. Entonces, primero ponían los militares, los vestían de civil y ya después empezaron a cogerla con nosotros, eso. Yo no me prestaba para eso. Yo no iba a las marchas. No, porque tienes que venir acá al trabajo, que vas a sacar la guagua temprano, vengan para acá y de aquí salimos. Yo no iba a ningún lado, yo le decía, no, yo fui por el barrio mío, y en el barrio mío yo fui por el trabajo mío, ¿me entiendes? Y al final no iba a nada de eso. En un lado decía una mentira y en el otro decía otra mentira, ¿me entiendes? Y listo, No pasaban lista. No pasaba nada porque yo decía que fui por el barrio mío, porque se iba por los centros de trabajo y por las cuadras, ¿me entiendes? Cuando tú trabajabas era obligado ir por el centro de trabajo tuyo, pero yo le decía, no, yo no pude venir y yo me fui por el barrio mío. Hasta aquí ya y listo. Claro. ¿Me entiendes? Y al final nunca pasó nada y ya hace una pila de años que no voto por ningún delegado y por ningún nada. Y al principio mi papá, vota, que te vas a meter en problemas. Y mírame aquí, no me metí en ningún problema, ¿me entiendes? Y bueno, ya yo logré que este año mi papá ni votara ni mi familia, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Y cuando digo mi familia son los más allegados, madre, padre, ¿me entiendes? Y eso. Las otras familias Háblanos un poco de eso, de cómo son las elecciones. Recientemente, creo que fue el año pasado que fue ratificado, o el principio de este año que fue ratificado. Este año sí. Pero eso, ahí no hay elecciones ni nada, ahí todo eso es un cuento, todo eso es una mentira. Y aunque la gente no vayan a votar ni vayan a nada, todo eso es mentira, todo eso es un cuento. Al final sale porque eso lo deciden ellos. Eso supuestamente dice que tú votas por un delegado, que ese delegado va a elegir por ti, pero todo eso es mentira. Ahí todo el mundo sabe porque que luego ellos hacen un congreso de delegados y ese congreso de delegados elige a quién. Eligen al presidente. Mentira, pero eso es mentira. Eso quien lo elige es Raúl Castro, eso lo sabe todo el mundo, claro. ¿Me entiendes? Ahí nadie tiene, ni los delegados, ni nadie tiene voz ni voto ahí. ¿Entiendes? Y la figura del delegado como tal. ¿De qué y quién se va? Pero la figura del delegado como tal, a nivel local, independiente de lo que ocurra a nivel nacional, ¿qué hace un delegado? ¿Cuál es la función? Delegado no hace nada porque no tiene potestad para nada, para no tener ningún problema ni para nada. Para nada, para resolver ningún problema del barrio, ni hay una rotura, y hay un esto. El delegado no resuelve nada en una cuadra. Supuestamente es para eso, ¿me entiendes? Pero no tiene potestad de nada ni resuelve ningún problema. Lo que pasa es que tú quieres trabajar en cualquier centro de trabajo del Estado, que la mayoría casi siempre en Cuba, todos los centros de trabajo eran del gobierno, porque no permitían el sector privado. Entonces, tú necesitabas la carta del delegado para ir a una empresa, siempre te pedían la carta del delegado, como que era, ¿me entiendes? Como que eras un buen vecino, un esto, un lo otro, es decir, que tienes que ser revolucionario. Un buen vecino no es buen vecino, es que tienes que participar en todas las cosas políticas y en todo, y lamearle el trasero a todos ellos, ¿me entiendes? No, sí. Era eso, ser, ¿me entiendes? Entonces tú tenías o es eso o es quedarte sin la carta del nada. CDR y de esa gente, que son los chivatones, los estos, los otros, ¿me entiendes? Claro, no, es agotador el desgaste también de las personas. Pues son 64 años, ustedes llevan mucho menos años, imagínate 64 años, ¿me entiendes?
En Cuba, Fidel le decía gusano a las personas que se iban y después les prohibían los adentro que se dejaran, que vieran a sus hijos, a sus hermanos, no podían porque eran gusanos. ¿Me entiendes? Después que los Gusano, botaban. gusano más o menos, ¿cuál es el contexto? O sea, que la palabra es una palabra fea, me imagino. Es una palabra fea porque imagínate que el gusano es un animal que se arrastra Bien. por el piso, ¿me entiendes? Por la tierra, por esto, por lo otro, ¿me entiendes? Como que son gusanos, como que se arrastran a eso. Digo yo que es el concepto que quiso decirle él, ¿me entiendes? Pero los gusanos son los de Cuba que se te arrastran al comunismo, al esto, al otro. No, son carneros, son el desperdicio de gusanos, fíjate. ¿Me Claro. entiendes? Porque es una porquería. Y así es todo. Entonces ahora hay unas campañas ahora mediáticas que fue una de las cosas cuando me detuvieron a mí en el aeropuerto. Me decían que yo estaba generando odio. Yo que hablaba bonito, ¿me entiendes? Que escribía bonito en eso. Que nunca dije nada, ¿me entiendes? Que yo generaba odio, que yo esto, que están en contra, que esto que genera odio lo van a meter preso, lo van a esto, lo van a lo otro, ¿me entiendes? Porque la ley el artículo, no me acuerdo, 463, no me acuerdo ahora, ese sí, dice que ahora toda esa gente va a ir presa, esto, lo otro. Porque ¿qué tengo yo que ver con el odio si yo nací en el año 86? Y cuando yo nací ya habían actos de repudio, le tiraban huevo a la gente, botaban a la gente, le daban palo a la gente que pensaban diferente. Entonces, ¿quién fue el que generó el odio? ¿Eh? Que cuando tú te Es que levantes son por la mañana una, tenga 200 gente en la cuadra tirándote huevo y piedra, ¿me entiendes? Y esto y lo otro, y amenazándote y esto y lo otro, y después te amenazaba el jefe sector, que es otro que te vigila en el barrio. Cada barrio tiene un jefe sector, por ejemplo, en el municipio Regla o en La Habana Vieja había muchos jefes sectores, ¿me entiendes? Varios que atendían una zona, varias cuadras, ¿me entiendes? Que es un jefe de Minin también. Aparte que se enteraba de todo sin salir de la oficina, una cantidad de chivatones. Yo una vez trabajé en un puesto de mando ahí en la Habana Vieja, puesto de mando de los bancos, ¿me entiendes? De los bancos de Cuba, y estuve en ese puesto de mando y nos pusieron ahí como oficina dentro de la misma eso de los de los jefes sectores. Eran varios jefes sectores que radicaban en esa misma oficina, y la cantidad de gente que venían a echar para adelante, personas mayores, gente que se decían los guapos con todas muelas de oro, con tremenda guapería, delincuentes, esto, lo otro, y todos eran informantes de ellos. Esa gente se enteraban de todo. imagínate. O sea, Sabían la es una vida de todo. estructura. Es una Es una estructura. estructura diabólica, hermano, diabólica. Te digo que es diabólica. Sí, sí. No, y Diabólica. estoy totalmente de acuerdo porque vengo de algo similar. En el Como tú puesto de decías, mando de no San es tan Rafael antiguo. ahí, yo vi, lo que vi ahí, vaya, lo que yo vi ahí fue, vaya. No puedo explicarte, mi hermano. Eh, Habías mencionado algo sobre el odio, que en Venezuela ahora mismo hay una ley que se llama ley por la convivencia, la paz y esa cosa, pero políticamente la ley se llama Ley contra el Odio. Y yo hace unos días hice una publicación detallando varios casos de aplicación de la ley en Venezuela. Hubo uno, entre los, voy a mencionar dos. Una señora de 72 años que vende arepas, plato típico venezolano, está dando los nombres de las arepas. Y hay una arepa que no lleva relleno. Ella dice, pues esa arepa la llamamos aquí en Venezuela la arepa viuda, porque no nadie le mete nada, como la primera dama de este país. Entonces, cuando le dicen viuda a una mujer es porque el marido murió. Y ella, la persona que está al fondo le dice, no, pero es que el marido de esta mujer no ha muerto todavía. Y ella lo que dice, bueno, pero es lo que muchos venezolanos quisieran. Pues a ella presa. Metieron presa porque ella incentivó un magnicidio. Ella incentivó magnicidio y crimen de Respeto, son una odio falta de respeto, compadre. con 72 años. Bueno, ella salió luego, tuvo que salir haciendo otro video pidiéndole disculpas directamente a Maduro, diciendo que ella no quiso incentivar el magnicidio, en fin, ni el odio, un sometimiento a la señora. Otro caso fue, dos bomberos entran a su puesto, a su estación de trabajo, pero llevan un burro. Y le dicen, pase adelante, presidente, venga para que vea cómo están las cosas aquí. Presos también, Sí, pero instigación verdad del odio. que el presidente que es un burro. Sí, Instigación del mi odio. papá me dijo una vez que era inteligente. Le compare si es lo más burro que hay en la faz de la tierra. Si las cosas que él ha dicho no las dice nadie que tenga dos dedos de frente.
Bueno, entonces, cuando vienes a ver, es una ley que termina siendo aplicada. Claro, hay casos mucho más extremos, como la persecución a periodistas, e incluso hay periodistas que son que los colocan detrás de las cárceles porque divulgar noticias de protestas y estas cosas son instigación al odio. O sea, entra dentro de los artículos de la ley. Emitir artículos de opinión en sitios web o páginas web son bajadas del aire en Venezuela. Hay páginas web que no pueden ser vistas en Venezuela porque son sus autores son promovedores de odio. Entonces, y aquí en Brasil recientemente empezó una lucha porque quieren aprobar una ley que se llama la ley de las fake news, ley para la transparencia. Eso es lo que está ahora a la izquierda, lo que está promoviendo. Esas son las campañas que está promoviendo ahora. Una ley que quiere regular el internet y esas cosas, y las conversaciones en WhatsApp, Telegram, en fin. Bien, no está fácil realmente para todos nuestros países. Vamos a pasar al asunto de los servicios públicos. Te voy a mencionar agua, transporte, electricidad, medicinas u hospitales, porque con la época del COVID, recientemente empezaron a aparecer videos que finalmente llegaron a internet, de alguna manera fueron bloqueados, de madres denunciando que en los hospitales no había medicina, no había medicamentos, no había médicos, porque los médicos los estaban mandando. A los médicos los estaban mandando para otros países a tratar asuntos de COVID, cuando en Cuba no había médicos en los hospitales, en las localidades pequeñas. Los médicos más preparados los mandaban, entonces ¿quién se quedaban? Los emergentes, los recién graduados, los otros, entonces los más preparados se van. Y con ellos las denuncias eran, por ejemplo, las que más veo en la página de Cubanos por el Mundo, una muchacha denunciando que a su papá, pues había llegado al lugar, al puesto de salud donde lo atendieron, con un fuerte dolor en la barriga. La muchacha, la enfermera o quien lo atendió dijo que él lo que estaba era borracho, él lo que había bebido, que se fuera a su casa, le dieron ahí. El señor se devolvió a su casa, en fin, el dolor continuó, duró 2 días así, volvió al médico y resultó que lo que había era una infección, terminó peor, la cosa terminó peor. Entonces, una de las cosas que los cubanos peor atraviesan en los últimos años, entre todas las cosas, es que ni los médicos están allí para atender al pueblo cubano, algo de lo que la dictadura. Los médicos no están, si tú no das plata, los médicos ni te atienden ni nada, tienen un chorro de problemas, su salario no le alcanza para nada, no tienen ningún recurso, no tienen nada, porque en Cuba siempre se vivió el aquello de tú llevabas con cualquier dolor, cualquier cosa y te mandaban pastillas, no te hacen, en Cuba no es un país que te hacen pruebas para ver si es verdad eso lo que tú tienes, porque yo como médico digo, no, tú debes de tener, yo pienso, no, tú debes tener esto, pero yo tengo que hacerte una prueba para descartar que es eso, ¿no? ¿Viste? Eso es un estudio para descartar, ¿me entiendes? Porque ahora el mecánico de un carro viene, ve un carro y por el ruido del carro más o menos sabe lo que tiene, pero tiene que hacer una comprobación para ver si es eso o no, ¿me entiendes? Claro. Puede ser otra cosa, ¿no? En Cuba. A todos le dan el mismo remedio. Si quiere que te hagan este estudio y esa prueba, da plata. Y si quiere que te trate bien el médico y te haga las cosas como son, da plata. Y búscate un buen médico también que sepa. ¿Me entiendes? Hay clínicas privadas. En Cuba sí hay clínicas privadas, pero son para altos funcionarios del gobierno. Está una consulta debe valer. Está el Siren y está, te digo porque yo recogía dinero en esto y lo otro, y personas allegadas a la dictadura y eso. Estaba el Siren, el CIMEC, hay un hotelito que también es de ellos, Las Praderas también, que es por donde vivía Fidel, por allá por la Lisa también, que yo entraba en los blindados. Conozco muchos lugares así porque nosotros íbamos a todos esos lugares, ¿ves? A recoger dinero, a llevar dinero de pago, de esto, lo otro, ¿ves? Claro. Y son esos, pero son gente así. Yo una vez me atendí en el CIME por una amistad que me resolvió ahí eso, pero no entra todo el mundo, ahí nada más entran personas importantes y me imagino que hay algunas más que sea directa de esta gente. Las Praderas, el Siren son clínicas privadas, pero para ellos el pueblo en sí no tiene, no es como acá en Uruguay. A ver, porque mira, en Cuba toda una vida y lo siguen haciendo, te adoctrinan diciéndote, por acá
la salud es gratis. Acá los estudios son gratis, como si fuera el único país en el mundo que lo hace. ¿Me entiendes? Como si eso es algo grande. Y esa historia nos la están comiendo desde el año 59. Las escuelas, los estudios ya no son buenos ya. ¿Me entiendes? Han perdido mucha calidad. Es decir, nunca tuvo 100% de calidad, pero ahora más han perdido mucha calidad. La medicina está... Acá en Uruguay tú vas a una clínica pública y una limpieza y todo, tienen todos los equipos, aquí hay de todo, ¿me entiendes? Y si vas me imagino, vas a una privada igual y tiene de todo. Es decir, que no hay mucha diferencia entre la pública y la privada en cuanto a limpieza, en cuanto a desarrollo, ¿me entiendes? Porque te los encuentras acá. Más, un seguro médico acá es baratísimo. Yo pago un seguro médico acá de clínicas privadas y es barato, ¿me entiendes? Tú trabajas, tú te puedes pagar tu seguro médico. Si quieres atenderte en una puntualista privada, es fácil. Cualquiera se puede atender en una puntualista privada, no tiene que tener un super salario, ni tiene que ser un obrero normal lo tiene. Y las escuelas acá, igual son públicas acá. Y las tienes privadas, tienes la salud pública y salud privada. Si tú tienes economía y quieres, eso es otra cosa. En Cuba, en Cuba deberían de haber escuelas privadas también, porque esas escuelas subsidian a las escuelas públicas, ¿me entiendes? Generan ingresos. Claro. Y la persona que sea emprendedora, que quiera pagarlo, que lo pague. Hay algunas escuelas privadas, pero son para gente importante de embajadas, de alto gobierno y eso, que quedan en playa, porque sí las hay. Pero ahí no va cualquiera, incluso ni aunque tenga la plata. Puedes ir, son gente escogida, ¿me entiendes? Sí, sí. Embajadores, esto, lo otro, güey. Y el transporte. O sea, vamos a poner aquí el caso de una Pésimo, enfermera que necesita llegar al centro de La Habana Vieja y no tiene carro propio. pésimo. Transporte es pésimo en Cuba. Pésimo. De a poco a veces mejora un poco, pero vuelve de nuevo a caer y cuando no esté en combustible es las guaguas rotas. Porque como hay pocas guaguas, las cargan mucho de personas, viste que la gente van enganchada a veces hasta en las puertas y se rompen las guaguas rápido. No las cuida, no se cuida porque hay necesidad, ¿me entiendes? Hay necesidad. Sí, Es lo que te digo, si faltan los productos, la gente acaparan y hay necesidad, ¿me entiendes? Siempre va a haber personas que se van, que le conviene que haya esa necesidad, que es faltante los productos, ¿me entiendes? A un campesino dice, no, hago una producción grande de cebolla, me van a echar la policía, me van a esto, porque como es que sea rico, entonces lo que hago 2 o 3 poquiticos de cebolla y la pongo bien cara y ya, y listo. Y todo el mundo hace lo mismo, trabajan menos y ganan más, ¿me entiendes? Y es lo que pasa. Yo imagino que mismo, ocurrirá nosotros con mismos los teníamos una repuestos de finca los... dada por el gobierno que se la dio a mi papá. Una finca de 5 caballerías y mi papá, como trabajaba en el consentimiento, se la dio a mis tíos, esto, lo otro. Y yo lo vi, no fue que nadie me lo contó. Esa finca la pusieron a producir, esa finca era frutal, pero era puro basurero, todo lleno de marabú. Esa finca a mano, ahí no había tractor ni nada de eso. En Cuba hoy por hoy somos indígenas. No hay tractores para trabajar los campos, no hay nada. Y a mano la limpiamos completa. Esa finca la tenemos hace ya, te voy a decir que tengo 35 años, yo tenía como 12 años. Imagínate cuánto ha llovido, 20 y pico de años. Hace como 20 años, 22 años, 23 años que tenemos esa finca. Y ya te digo, a mí nunca me faltó la comida porque ya mi papá era gastronómico de ese lugar y la comida, los fríos en mi casa siempre estuvieron llenos de comida. Yo no tenía un zapato de marca para ponerme ni nada, pero ni buena ropa, ni buen nada, pero la comida, porque mi papá nunca hizo negocio, nunca vendió comida, ni nunca nada, ¿me entiendes? Porque teníamos ahí, pues, pudo haber vivido mucho mejor y haber tenido buenos zapatos, buenos esto, buenos lo otro, pero como era comunista, viste que la gente comunista, mi papá cargaba para la casa, pero para comer, no para negocio ni para nada. Y entonces yo veía a los niños que me daba lástima, yo le daba merienda, porque yo iba con mucha merienda, yo siempre llevaba la mochila mía y era cargada, en vez de libros de comida. Y yo le daba a mis compañeros, pasaban mucha necesidad. Muchos compañeros míos pasaban mucha necesidad, mucha hambre. Y entonces yo iba a la finca y veía que se le echaba a perder tantos mangos, porque imagínate tú, 5 caballerías de mango, eran toneladas y toneladas de mango que recogían en esa finca, de mango de todas las especies, super high grande así, un mango de 8 libras hasta un mango de chupeta, de esto, lo otro. Entonces eso se le podría a mi familia porque le entregaba una parte de la producción al Estado y la parte de ellos
no se la dejaban vender. Ellos tenían un tractor porque fue eso propio, la compraron con su dinero, no fue que nada del gobierno le dio nada ni nada, ¿me entiendes? Tenían un carro, lo vendieron, y una moto, y se compraron tractor, se compraron esto para trabajarlo, ¿me entiendes? Enganchaban la carreta y se llevaban ese mango que era de ellos, legal, no era robado ni nada. Él le entregó la producción al Estado y ese era mío, que el Estado no se iba a quedar con él, ni se lo iba a pagar, y lo iba a vender en cualquier barrio de eso. Enseguida se aparecía un patrullero corrupto que le pagaba el del agro para que le pusiera una multa a esta gente para que no vendieran más, porque el agro entonces no vendía, porque el agro, un ejemplo, un mango que te lo venden 8 pesos, mi tío lo vende a 3 pesos. ¿Me entiendes? Mucha gente no tenía 8 pesos para pagarle un mango, pero 3 pesos sí, y era primera mano, ¿me entiendes? Enseguida ya le ponían 500 pesos de multa y le decían, no puedes vender más mango aquí, ni puedes nada, pues te voy a mandar por eso, ¿me entiendes? Y lo que se perdía de producción de jugo, un vaso de jugo no tenían los niños, un pomito de jugo para llevar a la escuela no tenían, y se le podrían ahí en la finca, y aquello a mí me da un sentimiento, y yo decía, no, esto no puede estar sucediendo, tanta gente pasando hambre, tantos niños que no tienen que comer aquí en Cuba. ¿Y cómo se pudre todas estas cosas? Yo tengo ahí fotos y videos que tengo que buscar. Te estoy diciendo que una mata de mango, una torre de mango hasta abajo así, de una pila de metro, pero cientos y cientos y cientos de mangos. Y todo eso se podría ahí. Yo por ahí tengo que buscarlo porque yo tengo esas cosas por ahí. Y era así Bueno, todo el mecanismo diabólico que había en Cuba. Un mecanismo que dice, no, que por culpa del bloqueo, un niño no tiene un vaso de jugo para tomarse por culpa del bloqueo. No, no lo tiene por culpa del bloqueo. Sí, el único bloqueo que ha existido en Cuba es el bloqueo que tiene el Partido Comunista de Cuba. No existe más otro bloqueo. Lo otro que es un embargo. Pero lo que más daño está haciendo en Cuba es el bloqueo que toda una vida ha habido en Cuba. Por tal de que mucho burocratismo, por tal de que la gente no tenga 2 o 3 pesos, han empobrecido a todos los demás y han pasado mucha necesidad por culpa de eso, ¿me entiendes? Es terrible, mi hermano, es un mecanismo realmente las trabas que ha colocado el propio Partido Comunista, mi el hermano, bloqueo. propio Partido Comunista, mi hermano, las trabas. Sí, es el gobierno de la oscuridad. Es el gobierno donde reina la oscuridad, las ganas de sometimiento del otro y de verlo morir de hambre, o sea, a lo último, lo que quede en el hueso, la persona, porque eso es morir en pie, eso es no doblegarse al imperialismo y a los Estados Unidos. Pero realmente lo que está es sometiendo a la gente. No hay libertad la gente dirá, pues que yo no quiero, En yo Cuba quiero mucho producir terreno, el mango. tenemos un buen clima para producir, hay mucho terreno y se puede producir, pero no se produce porque ha habido muchas trabas y Cuba no está industrializada no, porque ya para que los campesinos tuvieran tractores, tuvieran todo, con los años que triunfó la revolución, con los años que lleva, que se metió Fidel es lo que digo yo, con los años que te metiste dirigiendo y Cuba no ha salido de la pobreza y no ha salido de nada, ya suéltenlo ya, hermano. ¿Para qué ustedes quieren seguir robando? ¿Para qué ustedes quieren seguir que el pueblo siga pasando trabajo si ustedes no dan con esto? Suéltenlo. Ya está bueno ya con los millones que se han buscado ustedes y los que tienen, ¿para qué quieren hacer más? Retírense Totalmente, ya. ¿Entiendes? totalmente. Y el tema es, mi hermano, que es engorroso. Es engorroso. Y yo le quiero dar un mensaje a las personas. No dejen que los dictadores, la información está ahí. Ahora tenemos internet. La tenemos acá a la mano. ¿Me entiendes? Puedes verla de donde quiera, de cualquier sitio, de cualquier país, de cualquier lado, de cualquier persona, ¿me entiendes? Está la información ahí. No se dejen entrar ninguna dictadura. La izquierda son la única izquierda que yo vi que fue la mejor de todas, fue la uruguaya, que fue liberal. Fuera de ahí no existe más ninguna izquierda que sirva en ningún país del mundo, en ninguno, porque en China explotan esos chinos tienen que levantarse a las 4 de la mañana y trabajar 14, 15 horas para un salario que les alcanza para vivir normal. No es, ¿me entiendes? Los explotan, una mano de obra barata, los explotan, los gobiernos los explotan. ¿No? Entonces, mi hermano, no son felices, no, ¿me entiendes? Es un Sí, sí, cuento, es un cuento, o sea, esa es la palabra. Es todo un es. cuento de felicidad, de igualdad y realmente, pero bueno, es otro asunto. Pero cuando ellos hablan igualdad es de la clase revolucionaria. O sea, es esa la clase la que va a tener igualdad y va a ser feliz, no los demás. Bien, eh, sobre la oposición, digamos, oposición política en Cuba. Hay líderes de oposición, Y sí, visiblemente. hay mucha oposición y muchos están presos también.
Hay mucha oposición y muchos están presos. Sí las hay. Tenemos a Ok. Ferrer, allá en Oriente, que está preso hace 2 años ya, hace que está preso. Tenemos, que es la UPACO. Ferrer era el presidente de la UPACO. Tenemos muchas personas presas. Muchas. Tenemos incluso hasta muchachitos de 30 años, un muchachito que salió en San Rafael, ahí con un cartel sin ni habló ni nada, con el cartel me lo metieron preso y hoy por hoy todavía está preso, hace como 3 años está preso. No recuerdo ahora el nombre de ese muchachito. Y ni habló ni nada, nada más sacó un cartel así, ¿me entiendes? Es decir, que en Cuba tú dices, y me estoy muriendo de hambre, el gobierno me tiene pasando hambre y puedes ir preso. Por eso, por decir la verdad, puedes ir preso. Tenemos la gente del 11 de julio, que fue un estallido social, que ellos Eso están te iba a diciendo que preguntar. no, que otros no fueron 2 o 3. Fue un estallido social bien fuerte, fue bastante pueblo que se unió ahí y los reprimieron. Muchos están presos también, cientos están presos, varios cientos. Yo vi algunos casos de unos que les condenaron 12, 14 años por esa protesta, cosas que tú dices, pero es que lo que estás ejerciendo es el derecho civil, estás ejerciendo el derecho del Yo digo que ciudadano. ellos lo que están, claro, con su libertad, pero yo digo que eso, ellos están hablando mucho de la cadena y a pesar de que ellos tienen las armas, el pueblo se va a cansar un día y si va a decir hasta aquí, vamos a hacer, quieren violencia, vamos a ser violentos y no lo va a parar un tren porque al final tú me sacas una tonfa y yo te saco una cadena con un tornillo, con tuerca en la punta y tú me das un tonfazo y yo te voy a dar un cadenazo y vamos a ver quién es el que primero selecciona y quién es el primero que cae al piso, ¿me entiendes? Y cuando sean Exacto. 20 por cada policía, a donde quién tú le vas a dar tonfa, cuando te queden 15 o 20 arriba, ¿me entiendes? Y así, y cuando vienen con las armas de fuego igual, y al final todos esos policías y todos esos que reprimen tienen familia, la mayoría, y van a ir a su casa, y todo el mundo sabe dónde vive, ¿me entiendes? Y cuando ya estás en casa, ¿qué pasó? ¿Me entiendes? Cuando vayan y maten a 2 o 3 dentro de la casa metidos, delante de su familia y esto y lo otro, van a empezar a coger miedo y ellos mismos van a pedir la baja de todo eso ahí. Ellos mismos se van a ir porque ellos no están adaptados a eso, ¿me entiendes? Mira, la Ellos son... vicepresidente, la vicepresidente de Colombia en una entrevista dijo que Cuba no es dictadura porque una dictadura no manda médicos a los países. En Brasil, este gobierno de Lula que acaba de llegar, es una persona que dijo en otra entrevista que el único país que había resuelto sus problemas y había dado un salto hacia adelante había sido Cuba, el único que había resuelto los problemas. ¿Y por qué no se va para Cuba a vivir? Y Para que toda esa venga esa... gente, y ¿Por qué no se toda van esa todos para Cuba? gente, toda esa gente tiene millones de votantes, millones de seguidores que los colocan allí. Y esos millones, la mayoría, son gente muy joven, que está siendo formada en las universidades para construir ese socialismo. Como cubano, como una persona que estoy muy seguro que le encantaría volver a su país, vivir en su país, conocer también el mundo, pero especialmente unirse a su familia. ¿Qué le dirías a esos jóvenes socialistas de América Latina que quieren seguir el modelo cubano? No son de izquierda, no. Ellos adoran, quieren seguir el modelo cubano. ¿Qué les quieres dejar a ellos como mensaje? Bueno, yo les quiero dejar como mensaje que si ellos quieren de verdad separarse de la familia y vivir regados por el mundo, si ellos quieren que su familia pase trabajo, que sus hijos no tengan un futuro, si ellos quieren que le encarcelen a su familia, que maten sus libertades, ¿me entiendes? Que los igualen en miserias y pobreza, entonces que sigan optando por Cuba. Y el que tenga duda de lo que yo estoy hablando, que se vaya a vivir 3 meses o 4 meses para Cuba a ver si resiste esos 3 o 4 meses. Yo los exhorto a toda esa gente que vayan antes de ponerse a hablar, que primero conozcan el monstruo, ¿me entiendes? Para después halagarlo. Que no se dejen engañar más, que no idealicen más a las personas, que los ministros, que los dirigentes y los políticos están para servirnos a nosotros, no nosotros para servir a ellos, como pasa en Cuba. Que ellos piensan que nosotros, el pueblo, tenemos que servirles a ellos. No, ellos están elegidos
para servirnos a nosotros, ¿me entiendes? Y no es así, no funciona así. Si realmente ellos quieren que sus hijos nazcan en una sociedad sana, liberal, que investiguen más y que no permitan que llegue a la izquierda, que no permitan que llegue a ningún tipo de dictadura, porque se puede encontrar dictaduras de extrema derecha también, porque existen personas corruptas, ¿me entiendes? Ha existido, y porque existen personas corruptas y gobiernos corruptos, por eso es que es la contraparte de la izquierda o la derecha, ¿me entiendes? Siempre va a existir, pero que las personas no se dejen engañar por promesas de políticos ni de nada, ¿me entiendes? Y cuando pongan a uno en el poder y no funcione, que lo tumben rápido antes que coja, y cuando vean nada más que uno quiere permanecer 200 años en el poder, que lo quiten, que sea un dictador. Perfecto. Bueno, Alfredo, en verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, por la disposición, por el compromiso también de salir aquí, mostrarte y darnos esas palabras, darnos información. Siempre la información de la fuente no es solamente investigar, sino escuchar, y escuchar de la persona viva allí diciendo las cosas que vivió y las cosas que tiene para transmitirnos. En verdad, te agradezco mucho por toda tu disposición. Espero que tu país como el mío y como América Latina, ciertamente tu mensaje y el de muchos otros cubanos pueda ser escuchado más. Pueda haber mucha gente que reflexione y diga, pues que yo no me quiero separar de mi familia. Yo quiero crecer aquí, quiero tener mis hijos, mi negocio, mis empresas, mis amigos aquí. Es algo que yo siempre también le digo a la gente. Bueno, cuídate mucho, Alfredo. Espero que te vaya bien. Espero que tu encuentro con tu hija en los próximos días o meses también Bueno, te traiga igualmente, un poco de calor y de un familia. saludo y que ojalá que esto sirva para que las personas abran los ojos, despierten. Y un saludo para también la audiencia tuya. Espero que te apoyen. Yo voy a hacer un seguidor más tuyo. Te voy a apoyar. Gracias. Y aquí me tienes Gracias, para lo Alfredo. que sea.